Ayer el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, descartó que el máximo tribunal vaya a resolver antes del mes de septiembre los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Enfatizó que dada la importancia del tema es una resolución que le corresponde analizar a la siguiente corte, la cual comenzará funciones el próximo 1 de septiembre bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz. Será una nueva corte, además con menos integrantes que la actual. Y diversas voces han llamado a la actual Suprema Corte a no dejar este tema pendiente. Vamos a hablar al respecto con Simón Hernández León, abogado de las víctimas en el caso García Rodríguez contra México, sobre prisión preventiva oficiosa, pues tuvo un fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamando a México a corregir esto en su marco legal. Simón Hernández León es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla. ¿Qué tal? Simón, gusto saludarte nuevamente. Pascal, muy buen día. Es un gusto estar contigo nuevamente en tu espacio. ¿Hay diferencia, Simón, entre que analice este caso la actual Suprema Corte y la próxima Suprema Corte? Yo creo que sí hay una diferencia fundamental que radica en el proceso de elección judicial y donde vimos pues una marcada tendencia de la mayoría de los aspirantes hoy integrantes electos de la Suprema Corte a tener una definición y una alineación política afín al actual gobierno federal, al proyecto de la Cuarta Transformación, y eso nos parece en principio pues que ya genera un escenario distinto donde parecería que prevalecería la racionalidad política y la identificación a un gobierno que la garantía de los derechos humanos y del orden constitucional, de las obligaciones internacionales que tiene nuestro país bajo un principio de independencia judicial. Creo que el primer punto a destacar es que no es un tema de falta de tiempo. Ayer el ministro Lainez se refirió a este argumento. Posteriormente, por la tarde, matizó un poco la declaración, señalando que en todo caso tendrían que modificar el orden de los asuntos. Hay que recordar que este asunto en la Corte tiene 2 años y 3 meses de que fue radicado y 1 año y medio de que se publicó el proyecto, se presentó en la lista en enero del 2024. Me parece que la razón del tiempo es insuficiente, es innecesaria y más bien ha obedecido pues a una serie de presiones reiteradas procesalmente por la Consejería Jurídica, llamando a que no se vote en esta discusión, y también de manera pública la actualidad por la presidenta Sheinbaum, que se ha pronunciado sobre este tema, llamando a mantener la prisión preventiva oficiosa, con la pues, consideración de que ese llamado pues prácticamente representa un llamado al desacato de la sentencia internacional, y pues se ha sumado a otras voces, las fiscalías del país, la CONAGO, incluso hoy día la propia CNDH, pues se han alineado en este discurso, y el único poder del Estado que hasta ahora no se ha pronunciado es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso nos parece que se ha politizado y recargado la presión en este tribunal, y hoy en día pues está considerando trasladarlo a la siguiente integración este tema. ¿Por qué? Yo sé que es una cuestión de interpretación, pero aún así me interesa tu punto de vista. ¿Por qué crees que los actuales ministros o la mayoría de ellos están pues cediendo a esa presión? Bueno, en principio porque hay 3 ministras que tienen claramente un perfil definido de votación, y que anticiparíamos que se votaría pues a favor de la posición oficialista, sobre todo del gobierno federal y de las secretarías de Estado que han venido presionando en este sentido. Pensamos también que en este tema debe haber una posición de mayoría de parte de la Suprema Corte. Se debería intentar alcanzar el mayor consenso posible, porque lo cierto también es que bajo nuestra actual conformación de precedentes, una votación dividida o muy cerrada tampoco resolvería el problema de fondo y dejaría a los jueces del país, de todo el sistema jurídico mexicano, pues con la posibilidad de decir me alineo o me aparto
del criterio de la Suprema Corte porque no constituye jurisprudencia. Entonces, nosotros pensamos que esa es la razón de fondo, aunque tratándose de este tipo de expedientes, que es muy novedoso, expedientes sobre resolución de sentencias internacionales, en nuestra opinión bastaría con tener 6 votos para que ese criterio fuera vinculante, pero ese es un tema que ha estado sobre la mesa de discusión en otros momentos de si se necesitarían 6 u 8 votos, y a mí me parece que este es el factor que no termina de convencer a las y los ministros. No creo que sea falta de tiempo, es un tema muy explorado, es una discusión también que no debe eludir el tribunal, es quizá la más importante en la última década, porque significa determinar cómo se da cumplimiento a una sentencia internacional que ya estableció que nuestra propia Constitución viola derechos humanos. Y que Entonces, no es ese es un tema, opinable, Simón, es decir, no nos están no preguntando es si debatible. queremos o no Sí, queremos. desde luego, México desde reconoce luego. la jurisdicción de la Corte Interamericana y pues tiene que acatarla. Pues le agradezco mucho a Simón Hernández León que me haya esperado en la línea para seguir hablando sobre el caso de la prisión preventiva oficiosa y si la actual Corte o la próxima va a discutir este tema tan relevante. Simón, en lo que se decide cuál de las cortes lo va a tratar, ¿cuántas personas están en prisión preventiva oficiosa en México aproximadamente? En la actualidad hay alrededor de 38,000 personas en prisión preventiva oficiosa, poco más del 40% de las casi 70,000 personas que hay en prisión en proceso y sin sentencia. Es un indicador bastante considerable. Diríamos casi la mitad de las personas en las cárceles en el país son inocentes, están en investigación o en proceso, no tienen una sentencia condenatoria, pero se encuentran en detención. Pero de este porcentaje, pues casi 40,000 estarían en esta condición de que están en prisión porque de manera automática, sin análisis judicial, la Constitución establece que basta la imputación, el señalamiento de la Fiscalía para que eso tenga como consecuencia la detención mientras se investiga o se desarrolla el juicio. Bueno, y para que México, para que pues la práctica en México, si no es que la legislación, pero vamos a hablar de la práctica en México, se apegara a los criterios del sistema interamericano, ¿qué es lo que tendría que imperar? No necesitamos grandes cambios en realidad. Tendríamos que transitar al esquema ya reconocido en la propia Constitución de prisión preventiva justificada. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia? Que a diferencia de la prisión oficiosa, que basta el señalamiento de la Fiscalía, en esta tiene que haber un análisis judicial en donde la Fiscalía acredite efectivamente que se necesita que una persona esté en prisión por el riesgo procesal a la víctima, la investigación o porque no pueda comparecer al juicio. Y ahí hay una de las grandes inconsistencias que ha señalado la Administración Federal. El año pasado, la Secretaría de Gobernación, que era Luisa María Alcalde, en el marco de esta discusión señalaba, si la Suprema Corte cumple la sentencia del caso García Rodríguez, atiende el criterio de la Corte Interamericana, 65,000 delincuentes van a salir a la calle. Y eso es incorrecto, no es inexacto, porque en realidad lo que sucedería es que tendrían que revisarse en cada caso, en una audiencia judicial, si se mantiene o no a la persona en detención, pero no implicaría en ningún momento la liberación masiva de personas que estén en proceso. Es decir, simplemente pasarían a, si permanecieran en prisión, pasarían de estar encarcelados por la PPO, la prisión preventiva oficiosa, a prisión preventiva justificada. Así es, así es. Y esto quizá también lo que devela es otra de las grandes problemáticas de nuestro sistema y de nuestras instituciones, que es la falta de capacidades de, sobre todo las fiscalías, de poder justificar de manera técnica, más allá de que esté en la Constitución, la necesidad de lo que se dice en los abogados y en el Código Nacional, la necesidad de cautela, el riesgo procesal, porque esto tiene que ser acreditado y debatido, debe ser justificado. Y me parece que es lo más adecuado en cualquier país democrático con un Estado de Derecho funcional, pues sucede eso. La Fiscalía es un poder del Estado, pero acude ante un juez y el juez es el que determina si es necesario o no, pues en el marco de una división de poderes, garantizando la presunción de inocencia,
pero si hay un riesgo y está acreditado, pues la persona tendrá que pasar en detención provisional o en prisión preventiva justificada. Entonces no hay ningún riesgo de colapso, no hay ningún riesgo de impunidad. Más bien esta medida justo ha sido un mecanismo que se ha desvirtuado. Hoy en día opera como una estructura de extorsión, digámoslo con toda claridad, por parte de policías, por parte de fiscalías en el país, porque se da la práctica de la detención arbitraria, que también lo ha dicho Naciones Sembrar Unidas un y arma, otras ¿no? Ya con entidades. eso es prisión preventiva. Exacto, se te siembra narcóticos o Sí. un arma y eso implicaría que en automático la persona vaya a prisión. Entonces, frente a ese riesgo, pues ha abierto toda una economía de extorsión de cierto sector de la población y por Sí. eso también hay una gran resistencia en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia a pasar a la prisión preventiva Sí. justificada, porque ya no tendrían el monopolio de llevar en automático a las personas a las cárceles. Claro, y creo que por eso es un tema que le debe preocupar a todos los mexicanos, porque cualquiera puede encontrarse en una situación así, ¿no? En que Sin duda, lo sin detienen, duda. ay, mire, me encontré en el asiento trasero de su coche una 45, ¿no? Y ya con eso la persona se va a prisión preventiva oficiosa. ¿Qué te parece el argumento, lo ha dicho la propia presidenta Sheinbaum, de que si desaparece la prisión preventiva oficiosa, esto va a poner en riesgo a los jueces, porque los jueces tendrían que decidir sobre si la persona se queda en prisión o sigue su proceso en libertad? No, yo creo que también es un argumento que se ha buscado para justificar pues estas prácticas. Desafortunadamente, este gobierno y desde el presidente López Obrador se ha defendido en el foro internacional que hay dos pilares del componente de la seguridad que son irrenunciables para el Estado mexicano: la militarización de la seguridad pública y la prisión preventiva oficiosa. Ujú. Curiosamente, estos fueron los pilares que impulsó en su momento el presidente Felipe Calderón. Hoy en día vemos a la Cuarta Transformación defendiendo las medidas de seguridad de la administración panista del gobierno federal, pero no son componentes de la seguridad pública. Esto es un tema también que se ha desnaturalizado. Esto es prisión preventiva cuando ya sucedió un delito, hay investigación, se ubica a una persona, pero no es una medida para prevenir o disuadir el delito ni para Ujú. disminuir la violencia o la inseguridad. Sí. Incluso si nosotros vemos la estadística, pues a mayor prisión preventiva hemos tenido más violencia e inseguridad. No es necesariamente una medida que atienda esta problemática y O no sea, no es tendría que poner en disuasiva, riesgo a los jueces tampoco. no es disuasiva, ¿no? Para decirlo Sí, de exactamente, forma no tiene un sintética. componente disuasivo. Ahí hay otras medidas que son necesarias, que son urgentes, pero no puede Sí. descansar la política de seguridad de los mexicanos en la renuncia de derechos y en permitir que se encarcele de manera automática, de manera indiscriminada, porque además hemos tenido 3 reformas constitucionales que cada día van Ujú. esta disposición, que era la excepción, tengamos un catálogo muy cerrado de delitos. Sí. En 2008, en 2019 y en 2024 se ha ido ensanchando tanto que se siguen colocando delitos y se siguen sumando a la lista, y esto pues lo que genera es un problema Sí. ya de garantía de derechos para cualquier ciudadano que se puede ver involucrado desafortunadamente pues en las malas prácticas del sistema de justicia penal en el país. Bueno, tengo nada más unos segundos. Te pregunto por último si esta corte o la próxima decide que permanezca la prisión preventiva oficiosa, México estará incumpliendo con una sentencia de la Corte Interamericana y esto pues coloca a México, pues, perdón, pero como país paria, ¿no? Sin duda sería muy preocupante. Jamás hemos estado en una condición así, que el Estado mexicano desacate abiertamente una condena internacional. Sí. Sería la renuncia, digamos, claudicar por parte de la actual Suprema Corte a su función esencial. A mí me parece que sería un retiro muy digno de las actuales ministras y ministros concluir con una decisión que no debería estar politizada. Sí. Desafortunadamente el gobierno federal lo ha puesto en esa clave, pero Muy si bien. la Corte se centrara en un elemento objetivo de derechos humanos, tendría que decir: tenemos una sentencia internacional, reconocemos ese compromiso y lo que Sí. corresponde es dar cumplimiento. Si esta Corte o la actual conformación
se alinean, digamos, al resto de la posición de los poderes públicos en el país de no dar cumplimiento, pues México va a quedar como un Estado que viola derechos y que no le importan las instancias internacionales. Bueno, Y eso sería un papel demasiado lamentable para nuestro país. pues muchísimas gracias, Simón. Un abrazo. Gracias a ti por el espacio.